Ni siquiera me dejó terminar el café. Javier Vargas estaba de pie en el umbral de mi oficina, con los brazos cruzados y la barbilla en alto, como si hubiera ensayado esto en el espejo. Su traje era azul marino, caro y excesivamente ajustado en los hombros. El tipo de ajuste que gritaba inseguridad envuelta en lana italiana. Roberto dijo, sin molestarse en formalidades. Te vamos a despedir, con efecto inmediato. Me llamo Roberto Morales. Tengo 53 años. Vivo en Monterrey, Nuevo León, en una casa con vistas a la Sierra Madre que terminé de pagar hace 3 años. Y hasta este preciso momento, era el cofundador y director de operaciones de Fortaleza Digital, una empresa de ciberseguridad que procesa evaluaciones de amenazas para la mitad de las grandes corporaciones del país. Dejé mi taza lentamente. El vapor se enroscaba entre nosotros. No parpadeé. ¿Perdón? Cambió el peso de su cuerpo, pero su expresión permaneció fija. Confiada. Ensayada. La Junta ha decidido tomar una nueva dirección. Necesitamos un liderazgo que se alinee con nuestra visión en evolución. ¿Visión en evolución? Casi me reí. ¿Y quién autorizó esta decisión?, pregunté, reclinándome en mi silla. ¿Tranquilo? Medido. La forma en que hablas cuando ya sabes la respuesta. Yo dijo. Ahora soy el director ejecutivo interino. Eso me da total discreción sobre el personal. Director ejecutivo interino. Javier Vargas, 32 años. Un máster en administración de empresas de una escuela que repartía títulos como si fueran trofeos de participación. Llevaba en la empresa exactamente 11 meses. Antes de eso, trabajaba en capital de riesgo, que es una forma educada de decir que movía dinero de un lado a otro y lo llamaba estrategia. Lo contrataron porque su padre, Lorenzo Vargas, poseía una participación del 12% en la empresa y había estado susurrando en los oídos de la Junta durante casi un año. Contactos disfrazados de nepotismo. Y ahora aquí estaba, de pie en mi oficina como si fuera suya. No tienes la autoridad para destituir a un directivo fundador, dije. Eso requiere una resolución formal de la Junta. Por escrito. Él sonrió. No fue una sonrisa cálida. La Junta ya está de acuerdo. Esto no está a debate. Me puse de pie por completo. Él se enderezó un poco, como si pensara que podría lanzarle algo. No lo hice. Cogí mi teléfono, lo metí en mi bolso y agarré mi chaqueta del respaldo de la silla. Entendido, dije. Sus cejas se arquearon una fracción. No se esperaba eso. Pasé a su lado sin decir una palabra más. Por el pasillo, pasando por las salas de conferencias con paredes de cristal donde mi equipo estaba sentado, encorvado sobre sus portátiles, fingiendo que no acababan de ver todo a través de las ventanas. Nadie estableció contacto visual. El aire estaba denso con el tipo de silencio que solo se produce cuando la gente sabe que algo malo acaba de pasar y no quiere quedar atrapada en el radio de la explosión. Tomé el ascensor hasta el estacionamiento. Mi coche estaba en el mismo sitio en el que había estado durante 6 años. Reservado. Mi nombre pintado con plantilla en la barrera de hormigón con pintura blanca desvaída. Entré, cerré la puerta y me quedé allí un momento. Motor apagado, manos en el volante. La presión estaba aumentando, como cuando sabes que algo está a punto de cambiar. Entonces, metí la mano en mi bolso, saqué mi portátil y lo abrí en el asiento del copiloto. Me conecté al punto de acceso de mi teléfono y esperé a que la pantalla se cargara. 3 segundos. Eso fue todo lo que tardó. Abrí los estatutos de la empresa. Los originales. Los que escribí yo mismo en una cafetería hace 7 años con mi cofundador, Marco Rivera, antes de que tuviéramos una oficina, un logotipo o un solo cliente. Antes de que Javier Vargas supiera siquiera lo que era una violación de datos. Me desplacé hasta la sección 6, subsección C. Allí estaba, subrayado, resaltado en amarillo porque lo había marcado hace 2 años cuando Marco me dijo que quería dar un paso atrás. Ningún directivo fundador podrá ser destituido de su cargo sin una mayoría de 2/3 de los votos de la Junta, documentado por escrito y notificado con 30 días de antelación. Javier no me había dado 30 días. No me había dado ni 30 minutos.
Hice una captura de pantalla, la adjunté a un correo electrónico y escribí las direcciones de los 9 miembros de la Junta. Asunto: revisión inmediata requerida, violación de los estatutos. Cuerpo del correo: una frase. Remíteinse a la sección 6C. Estaré en la oficina mañana a las 9 de la mañana para discutir los próximos pasos. Le di a enviar. Luego abrí otra carpeta. La que se titulaba Distribución de capital, archivo maestro. Era una hoja de cálculo que actualizaba cada trimestre. Cada transferencia de acciones, cada calendario de adquisición de derechos, cada opción ejercida, cada socio silencioso comprado. Marco había dejado la empresa hacía 18 meses. Me vendió sus acciones con descuento porque estaba cansado y quería navegar por el Caribe con su esposa. No lo culpé. Le compré su parte discretamente. Sin comunicado de prensa, sin gira de despedida. Solo papeleo y una transferencia bancaria. Después de eso, seguí adquiriendo. Poco a poco. Cada vez que un miembro de la Junta quería liquidar, cada vez que un inversor inicial se ponía nervioso y quería cobrar, yo hacía ofertas. Justas. Discretas. Y con el tiempo, simplemente acumulé más. Los números no mienten. Cuando llevas 7 años en el negocio, cuando has sobrevivido a 3 recesiones económicas, cuando has cerrado personalmente acuerdos por valor de 900 millones de pesos solo en los últimos 2 años, te ganas ciertos privilegios. El privilegio de estar preparado. El privilegio de ver más allá. El privilegio de saber exactamente cuánto de tu propia empresa controlas. Para cuando Javier Vargas entró en mi oficina esta mañana, yo poseía el 83% de fortaleza digital. Me quedé mirando el número en la pantalla. 83, no 82, no 80. 83, cerré el portátil y arranqué el motor. Mi teléfono sonó antes incluso de que saliera del estacionamiento. Era mi abogada, Victoria Cruz. No esperó a que dijera hola. Acabo de ver el correo, dijo. ¿Quieres contarme qué ha pasado? Javier Vargas me ha despedido esta mañana. Sin votación de la Junta, sin documentación. Simplemente entró y dijo que estaba fuera. Ella soltó un silbido bajo. Eso es audaz. Y estúpido. ¿Mucho? ¿Quieres que redacte una respuesta? Todavía no. Deja que suden. Me encargaré de la reunión de la Junta mañana. ¿Y si intentan bloquearte? No lo harán. Hizo una pausa. Podía oírla golpear un bolígrafo contra su escritorio. Roberto, el 83% es un arma nuclear. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Podrías desmantelar toda la Junta si quisieras. Lo sé. ¿Vas a hacerlo? No respondí de inmediato. Salí del estacionamiento y me incorporé al tráfico de media mañana. La luz del sol golpeó el parabrisas. Entrecerré los ojos y busqué mis gafas de sol. Voy a hacer lo que se tiene que hacer, dije. Ella se rió. Una risa tranquila, casi triste. Eso es lo que pensaba. Llámame si necesitas algo. ¿Y, Roberto? Sí. No dejes que te vean venir. Colgué. El resto del día transcurrió con un ritmo extraño y tranquilo. No fui a casa. Fui a una cafetería en el barrio antiguo, del tipo con muebles desparejados y música independiente lo suficientemente alta como para ahogar las conversaciones. Me senté en un rincón con mi portátil y un café solo que se enfrió mientras trabajaba. Saqué todos los documentos que necesitaría para mañana, los estatutos, los informes de capital, los correos electrónicos entre Marco y yo cuando reestructuramos la propiedad, las actas de las reuniones de la Junta de los últimos 2 años. Organicé todo en una sola carpeta y lo subí a un servidor seguro en la nube. Luego imprimí copias físicas. 3 juegos. El entrenamiento militar nunca te abandona del todo. Cuando serví 20 años en la Marina, de los 22 a los 42 años, teníamos un dicho: una preparación adecuada previene un rendimiento pobre. Las 5 P. Se aplica a todo: misiones de combate, revisiones trimestrales, adquisiciones hostiles por parte de niños ricos que creen que un máster en administración de empresas los hace invencibles. Mi teléfono vibró.
Un mensaje de texto de Javier. Solo para confirmar, tendremos procesado tu cheque final para el final de la semana. Por favor, devuelve toda la propiedad de la empresa para el viernes. Me quedé mirando el mensaje. Realmente pensaba que se había acabado. Realmente pensaba que había ganado. No respondí. Llegó otro mensaje. Este de Michelle Torres, una de los miembros de la Junta. Era de la vieja escuela. Es directora financiera de una compañía farmacéutica. Afilada como un bisturí y el doble de precisa. Roberto, acabo de ver tu correo. Tenemos que hablar. Llámame cuando puedas. La llamé. Respondió al primer tono. ¿Qué demonios está pasando? Javier me ha despedido esta mañana. Sin votación, sin preaviso. Solo una decisión unilateral. No puede hacer eso. Lo sé. ¿Lo sabe él? Aparentemente no. Ella suspiró. Un suspiro pesado. Cansado. Esto es cosa de Lorenzo. Ha estado presionando para que Javier asuma un papel más importante. No pensé que llegaría tan lejos. Pues lo ha hecho. ¿Qué necesitas de mí? Solo preséntate mañana. 9 de la mañana, sala de conferencias A. Yo me encargo del resto. No vas a quemar el lugar, ¿verdad? Sonreí, aunque ella no pudiera verlo. Solo si es necesario. Colgó. Cuando salí de la cafetería, ya había oscurecido. Las calles estaban más tranquilas. Conduje a casa con las ventanillas bajadas, dejando que el aire fresco me despejara la cabeza. Cuando entré en mi entrada, me quedé allí un minuto, con el motor al ralentí, mirando la casa. Yo construí esto. No solo la casa. La empresa, la carrera, la reputación. 7 años de jornadas de 16 horas, de perderme barbacoas familiares y partidos de golf de fin de semana, de atender llamadas a medianoche porque un cliente en Singapur tenía una brecha de seguridad. 7 años diciendo no a cada atajo, a cada solución rápida, a cada camino fácil que pudiera comprometer lo que estábamos construyendo. No iba a permitir que un niño rico sobrepagado con complejo de Dios me lo quitara porque su papá hizo una llamada. Entré, me serví una copa de vino y me senté en el porche trasero. La Sierra Madre se extendía frente a mí, oscura e infinita bajo un cielo lleno de estrellas. No pensé en el mañana. No ensayé lo que diría. Simplemente me senté allí, en silencio, dejando que el peso del día se asentara. En algún momento, mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Este de Marco Rivera. Me he enterado de lo que ha pasado. ¿Estás bien? Le respondí, lo estaré. ¿Necesitas algo? Solo tu vieja silla de oficina. La recupero mañana. Envió un emoji riendo. Entonces, dals caña. No respondí. Terminé mi vino, entré y me fui a la cama. Me desperté a las 5:30. Sin alarma. Mi cuerpo simplemente lo sabía. Viejos hábitos de la marina. Cuando eres responsable de vidas, cuando las decisiones de una fracción de segundo importan, tu reloj interno se convierte en un instrumento de precisión. Hice café, tostadas con mantequilla de almendras y me senté en la mesa de la cocina con mi portátil. Lo revisé todo una vez más. Los números, las cláusulas, la cronología. Marco y yo habíamos fundado esta empresa en 2017. Dos tipos con experiencia militar que entendían que la ciberseguridad no se trataba solo de cortafuegos y software antivirus. Se trataba de disciplina, de preparación, de construir sistemas que pudieran resistir ataques de personas que querían destruir lo que habías creado. Empezamos con 900.000 pesos en ahorros y una lista de clientes de exactamente 0. Marco se encargaba de la arquitectura técnica. Yo me encargaba de todo lo demás, ventas, operaciones, legal, recursos humanos, contabilidad. Durante los primeros 2 años, trabajamos desde un garaje reconvertido, compartiendo un único salario que apenas cubría el alquiler. Para el tercer año, teníamos 12 empleados y nuestro primer cliente corporativo importante. Para el quinto año, teníamos 180 empleados y oficinas en Monterrey y Guadalajara. Para el sexto año,
Procesábamos evaluaciones de amenazas para empresas que empleaban colectivamente a más de 2 millones de personas. El éxito no fue suerte. Fue la preparación encontrándose con la oportunidad una y otra vez. Cuando ocurrió el hackeo de SolarWinds, estábamos listos con soluciones. Cuando el ransomware comenzó a atacar los sistemas de salud, ya teníamos protocolos establecidos. Cuando las bolsas de criptomonedas comenzaron a ser atacadas, habíamos anticipado los vectores de ataque con meses de antelación. Eso es lo que me molestaba de Javier Vargas. Miraba nuestro éxito y veía algo que nos había sucedido, no algo que habíamos construido. Pensaba que podía simplemente entrar en una máquina en funcionamiento, cambiar algunos ajustes y hacer que funcionara mejor. No tenía idea de cuántas noches en vela, cuántos experimentos fallidos, cuántas decisiones cuidadosas se habían invertido en crear algo que parecía fácil desde fuera. Cuando terminé de revisar los archivos, eran las 7:15. Me duché y me vestí. Pantalones negros, camisa blanca, chaqueta azul marino. Profesional. Sencillo. Ninguna joya excepto mi reloj. Un Seiko que me compré cuando conseguimos nuestro primer contrato por 18 millones de pesos. Nada llamativo, solo fiable. Como todo lo demás que había construido. Salí por la puerta a las 8. El trayecto a la oficina duró 23 minutos. Lo sabía porque lo había conducido todos los días laborables durante 6 años. Misma ruta, mismo lugar de estacionamiento, mismo ritmo. La consistencia genera confianza, y la confianza genera negocio. Estacioné en mi antiguo sitio. La pintura todavía estaba allí. Mi nombre, R. Morales. Atravesé el vestíbulo. El recepcionista, un chico llamado Omar Pérez que no podía tener más de 23 años, levantó la vista y se quedó helado. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no salió nada. No me detuve. Fui directo al ascensor, presioné el botón y esperé. Omar era un buen chico. Inteligente, entusiasta, el tipo de empleado que llegaba temprano y se quedaba hasta tarde porque entendía que el éxito no era un accidente. Había comenzado como becario hace 18 meses y se había abierto camino hasta un puesto a tiempo completo a base de pura competencia. Sin contactos, sin dinero familiar, solo esfuerzo y resultados. Ese es el tipo de persona que Javier Vargas nunca entendería. En el mundo de Javier, el éxito venía de a quien conocías, no de lo que podías hacer. Probablemente reemplazaría a Omar con el primo o el compañero de universidad de alguien. Alguien que se viera mejor en papel pero que en realidad no pudiera manejar el trabajo. Las puertas se abrieron. Entré. Cuando llegué a la planta ejecutiva, la energía ya había cambiado. La gente se movía más rápido. Las voces eran más bajas. Podía sentir la tensión zumbando a través de las paredes. Las noticias viajan rápido en una empresa de 180 personas. Especialmente cuando el cofundador es despedido y luego envía correos electrónicos crípticos a toda la junta. Pasé por mi antigua oficina. La puerta estaba cerrada, pero podía ver a través del cristal. Javier ya había movido algunas de sus cosas. Un diploma en la pared. Una foto de él estrechando la mano de alguien en traje. Un póster motivacional que decía disrumpe o sé disrumpido en letras grandes. Casi me reí. La disrupción era el grito de guerra de las personas que nunca habían construido nada por sí mismas. Pensaban que se podía mejorar una empresa rompiéndola primero, como si la mejora y la destrucción fueran lo mismo. La puerta de la sala de conferencias estaba cerrada. No llamé. La abrí y entré. Javier ya estaba allí, sentado a la cabeza de la mesa como si la hubiera reclamado. Lorenzo Vargas estaba sentado a su derecha, con los brazos cruzados y una expresión ilegible. El resto de la junta estaba dispersa por la sala. Michelle Torres estaba cerca de la ventana, con su tableta abierta, tamborileando los dedos contra la mesa. Otros 2 miembros, Aarón Hernández y Nicole Ponce, estaban sentados uno frente al otro, con cara de preferir estar en cualquier otro lugar. Los miembros restantes de la junta llenaban los huecos, todos ellos revisando sus teléfonos o mirando documentos que probablemente no habían leído. Todos levantaron la vista cuando entré. No me senté. Me quedé de pie en el extremo opuesto de la mesa. Dejé mi bolso y saqué la carpeta que había preparado la noche anterior.
Buenos días, dije. Me llamo Roberto Morales. Soy el cofundador y director de operaciones de esta empresa. Ayer, fui despedido ilegalmente por Javier Vargas sin la aprobación de la Junta, sin documentación y en violación directa de nuestros estatutos corporativos. Javier se reclinó en su silla, tratando de parecer relajado, pero pude ver la tensión en sus hombros. Esto es innecesario, Roberto. Ya hemos tomado nuestra decisión. Tú no puedes tomar esa decisión solo, dije. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Sección 6, subsección C. Ningún directivo fundador podrá ser destituido sin una mayoría de 2/3 de los votos de la Junta, documentado por escrito, con 30 días de preaviso. No me diste nada de eso. Lorenzo intervino. Su voz era suave, controlada, la voz de alguien que había pasado décadas en salas de juntas. Roberto, nos estamos reestructurando. Javier es el futuro de esta empresa. Es hora de dejar que la próxima generación lidere. El liderazgo no se trata de la edad, dije. Se trata de la competencia. Y lo que Javier hizo ayer no fue liderazgo. Fue una imprudencia. La mandíbula de Javier se tensó. Fui contratado para modernizar esta empresa. Eso es lo que estoy haciendo. Fuiste contratado para gestionar las operaciones, no para desmantelar los cimientos. Michelle Torres se aclaró la garganta. El sonido cortó la tensión como una cuchilla. Roberto, ¿qué es exactamente lo que pides? La miré a ella y luego al resto de la junta. Cada rostro contaba una historia diferente. El de Michelle estaba concentrado, analítico. Aarón Hernández parecía incómodo, como si prefiriera estar revisando informes trimestrales que lidiando con un drama corporativo. Nicole Ponce estaba tomando notas en su tableta, tratando esto como el procedimiento legal en el que se estaba convirtiendo. Pido una votación formal para revertir mi despido y para abordar el incumplimiento de protocolo de Javier. Javier se puso de pie, su silla rodando hacia atrás con más fuerza de la necesaria. Esto es una pérdida de tiempo. La decisión está tomada. Siéntate, dijo Michelle. Su voz era lo bastante afilada como para cortar cristal. Él se sentó. Lentamente. Como un niño regañado. Ella me miró. ¿Tienes documentación? Deslicé los papeles sobre la mesa. 3 juegos, tal como los había preparado. Todo está aquí. Cláusulas de los estatutos, informes de capital, registros de correos electrónicos. Todo es legal. Todo es vinculante. Aarón cogió uno de los documentos y lo escaneó. Sus cejas se arquearon mientras leía. Miró a Lorenzo Vargas, luego de nuevo a los papeles. ¿Sabías de esto? Lorenzo no respondió. Su rostro era de piedra, pero pude ver el cálculo que se producía detrás de sus ojos. Era un hombre de negocios primero, un padre segundo. Sabía cuando los números no cuadraban. Nicole Ponce habló a continuación. Roberto, si procedemos con esta votación, ¿qué pasa con Javier? Eso depende de la Junta, dije. Pero yo no me voy a ninguna parte. El rostro de Javier se enrojeció. Esto es una locura. Estás tratando de sabotearme porque no puedes soportar ser reemplazado. Me giré para mirarlo directamente. Javier, en tus 11 meses aquí, ¿qué has logrado? He modernizado nuestro enfoque. He aportado ideas frescas para... Específicamente interrumpí. Nombra un cliente que hayas traído. Un proceso que hayas mejorado. Un problema que hayas resuelto. La sala se quedó en silencio. La boca de Javier se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Asignaste 846.000 pesos para cambiar nuestro logotipo, continué. Un logotipo que nuestros clientes reconocen, que representa 7 años de fiabilidad y confianza. Contrataste a 3 consultores cuyo resultado combinado fue una presentación de PowerPoint de 40 páginas, que recomendaba que aprovecháramos las sinergias en el espacio de la transformación digital. Querías cambiar todo nuestro modelo de negocio hacia productos de consumo cuando nuestra experiencia está en la seguridad empresarial. Esas son inversiones estratégicas en nuestro futuro, dijo Javier, pero su voz era más débil ahora. No dije.
Esos son errores caros cometidos por alguien que no entiende el negocio que está tratando de dirigir. Michelle estaba leyendo los informes de capital. Me miró. Roberto, según esto, tú posees. El 83% dije. El 83% de esta empresa. La sala quedó en silencio absoluto. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado, los coches pasando por la calle de abajo, alguien tecleando en una oficina al final del pasillo. Pero en la sala de conferencias nadie respiraba. Lorenzo Vargas finalmente habló. Eso es imposible. ¿Lo es? Saqué otro documento. Marco Rivera me vendió su participación del 41% hace 18 meses cuando decidió retirarse. La transacción fue debidamente documentada y archivada. Luego, durante el último año, he comprado participaciones más pequeñas de 4 miembros diferentes de la Junta que querían liquidar sus inversiones. Miré alrededor de la mesa. Jennifer Muñoz me vendió su 3% en marzo. David Campos me vendió su 5% en junio. Patricia Blanco me vendió su 4% el mes pasado. Todo legal. Todo documentado. Todo a valor justo de mercado. Aarón estaba leyendo los papeles, su rostro palideciendo con cada página. Estas firmas. Están todas notariadas. Estas transacciones. Todas pasaron por los canales adecuados. Porque yo sigo las reglas, dije. A diferencia de algunas personas en esta sala. Javier miraba a su padre ahora, el pánico se colaba en su voz. Papá, dijiste que teníamos el control de la Junta. Dijiste que teníamos el control. Lorenzo no respondió. Estaba mirando el informe de capital como si intentara hacer que los números cambiaran por pura fuerza de voluntad. Nicole Ponce dejó su tableta. Entonces, déjame entender esto correctamente. Roberto posee el 83% de la empresa, lo que le da el control mayoritario. Javier lo despidió sin la autorización adecuada de la Junta, violando los estatutos corporativos. Y ahora estamos aquí para... ¿qué? ¿Legitimar el despido ilegal de Javier? Eso lo resume bastante bien, dije. Michelle se puso de pie. De acuerdo. He visto suficiente. Necesitamos votar. Todos a favor de revertir el despido de Roberto Morales y restaurar su puesto como director de operaciones. Levanten la mano. Una por una, las manos se levantaron. La de Michelle primero, firme y segura. Aarón Hernández levantó la suya a regañadientes, pero la levantó. La mano de Nicole Ponce se levantó sin dudarlo. 3 miembros más de la Junta la siguieron, personas que entendían que los documentos legales significaban algo, que el proceso importaba, que no se podía dirigir una empresa basándose en conexiones familiares y quimeras. 6 manos en total. Lorenzo Vargas no se movió. Tampoco Javier ni los 2 miembros de la Junta a los que claramente se les había prometido algo a cambio de su lealtad. Pero no importaba. 6 era más que suficiente. Michelle contó en voz alta. 6 votos a favor, 3 abstenciones. La moción es aprobada. Miró a Javier. Tu despido de Roberto Morales queda revocado. Es reincorporado como director de operaciones, con efecto inmediato. Javier golpeó la mesa con la mano con tanta fuerza que su taza de café saltó. Esto es un golpe de Estado. Esto es rendición de cuentas, dije. Miró a su padre una vez más. El rostro de Lorenzo Vargas era de granito. No vendría ayuda de esa dirección. Javier agarró su teléfono, metió sus papeles en su maletín y se dirigió furioso hacia la puerta. Javier, le llamé. Se dio la vuelta, una esperanza parpadeando en sus ojos como si quizá fuera a lanzarle un salvavidas. Despeja tu despacho para el final del día. El personal de seguridad te acompañará a la salida. La esperanza murió. Se fue sin decir una palabra más. La puerta se cerró de golpe detrás de él con la fuerza suficiente para hacer temblar las ventanas. Lorenzo se levantó lentamente. Se ajustó la corbata, se enderezó la chaqueta y miró alrededor de la sala como si la estuviera memorizando. Luego salió sin despedirse de nadie. Su inversión de 144 millones de pesos acababa de convertirse en dinero muerto, y él lo sabía.
Los miembros restantes de la junta salieron en silencio, murmurando entre ellos sobre implicaciones legales y control de daños. En cuestión de minutos, solo quedábamos yo, Michelle, Aaron y Nicole en la sala de conferencias. Michelle se acercó a mí. ¿Estás bien? Asentí. Lo estaré. Bien, dijo. Porque tenemos una empresa que dirigir. Aaron negaba con la cabeza, pero sonreía. Bueno, eso ha sido educativo. Recuérdame que nunca me ponga en tu lado malo, Roberto. Nicole estaba guardando su tableta. El papeleo legal de esto va a ser interesante. Pero limpio. Hiciste todo según las reglas. Siempre lo hago, dije. Se fueron, y me quedé solo en la sala de conferencias donde hace 30 minutos, Javier Vargas pensaba que iba a cimentar su control sobre mi empresa. Me senté en una de las sillas, no en la de la cabecera de la mesa, solo en una normal en el medio, y me permití un momento para sentir la satisfacción. Luego me levanté, recogí mis papeles y volví a mi oficina. Había trabajo que hacer. Me quedé en la sala de conferencias después de que todos se fueran. Solo yo, los papeles esparcidos y el ligero olor a café que alguien había derramado antes. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas, dibujando patrones geométricos sobre la mesa donde Javier Vargas había intentado acabar con mi carrera, 24 horas antes. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Victoria Cruz, mi abogada. He oído que has ganado. ¿Invitas tú a las copas esta noche? Le respondí, siempre. Luego me levanté, recogí mis cosas y volví a mi oficina. La puerta seguía abierta. Mi escritorio seguía allí. Mi taza de café estaba exactamente donde la había dejado ayer por la mañana, como si las últimas 24 horas hubieran sido una especie de sueño febril corporativo. Me senté, abrí mi portátil y me puse a trabajar. Las siguientes 2 semanas fueron un caos controlado. No el tipo de caos malo que proviene de una mala planificación, sino el tipo productivo que ocurre cuando estás solucionando múltiples problemas a la vez. Javier no volvió a la oficina. Envió un correo electrónico a Recursos Humanos al día siguiente de la reunión de la Junta, citando diferencias filosóficas y renunciando a su cargo. Sin pelea, sin apelación, sin discurso de salida dramático. Simplemente se fue, como si nunca hubiera estado allí. Lorenzo Vargas dejó de asistir a las reuniones de la Junta. Todavía mantenía su participación del 12%, pero se había vuelto completamente silencioso. Sin votos, sin opiniones, sin intentos de influir en la dirección de la empresa. No lo perseguí. No lo necesitaba. En su lugar, me centré en el control de daños. Revisé cada iniciativa que Javier había comenzado en sus 11 meses, una por una. Algunas eran salvables. La mayoría no. El cambio de marca del logotipo se canceló de inmediato. Llamé a la firma de diseño. Expliqué la situación y negocié un reembolso del 60% sobre la parte no utilizada de su contrato. Fueron comprensivos. Aparentemente, ellos también habían tenido sus dudas sobre el nuevo diseño. Los 3 estrategas de crecimiento fueron más complicados. Habían sido contratados como empleados a tiempo completo, lo que significaba paquetes de indemnización y posibles problemas legales. Pasé 3 días con Recursos Humanos y nuestro equipo legal elaborando acuerdos de salida que protegían a la empresa mientras los trataban de manera justa. Se fueron con 6 semanas de paga y referencias positivas. Sin quemar puentes. El giro hacia productos de consumo fue el mayor desastre. Javier ya había comprometido 3.240.000 pesos en investigación de mercado y desarrollo de productos para una aplicación de seguridad para el hogar que habría competido directamente con jugadores establecidos como RIN y ADT. Archivé todo el proyecto y redirigí el presupuesto de vuelta a nuestros servicios empresariales principales. Parte de la investigación fue útil para nuestros clientes existentes, así que no fue una pérdida total. Al final de la primera semana, había recortado 23 gastos innecesarios y reasignado más de 4.320.000 pesos a investigación y desarrollo. La segunda semana se trató de reconstruir la confianza. Me reuní con cada jefe de departamento individualmente, operaciones, ingeniería, ventas, marketing, recursos humanos.
Sin grandes discursos, sin memorandos a toda la empresa sobre una nueva dirección. Solo conversaciones tranquilas y personales sobre lo que funcionaba y lo que necesitaba ser arreglado. La retroalimentación fue consistente. La gente había tenido miedo. No solo por sus trabajos, sino por la dirección de la empresa. Los cambios de Javier se habían sentido aleatorios, desconectados del negocio que habían pasado años construyendo. El giro hacia el consumo había asustado particularmente al equipo de ingeniería, que se había unido para trabajar en sistemas de seguridad de nivel empresarial, no en aplicaciones para teléfonos inteligentes. Reinstauré los hackatones de innovación trimestrales que Javier había cancelado. Aprobé un nuevo software de gestión de proyectos que Operaciones había estado solicitando durante meses. Le di a ventas más autonomía en las negociaciones de precios para contratos a largo plazo. Nada revolucionario. Solo buena gestión. Para la tercera semana, la empresa se sentía estable de nuevo. Las reuniones se acortaron. Las decisiones se tomaron más rápido. La gente dejó de revisar sus teléfonos cada 5 minutos, esperando el próximo terremoto organizativo. Una tarde, mientras caminaba por la planta principal de la oficina, oí a 2 ingenieros hablando junto a la impresora. Se siente diferente ahora, dijo uno de ellos. Mejor diferente, respondió el otro. Como si estuviéramos construyendo algo de nuevo en lugar de solo reaccionar a cualquier nueva idea que entrara por la puerta. Se dieron cuenta de que estaba escuchando y parecieron avergonzados, pero yo solo asentí y seguí caminando. Esa conversación me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde estábamos. Un jueves por la noche, Michelle Torres llamó. Todavía estaba en mi oficina, trabajando en las proyecciones presupuestarias para el próximo trimestre. Todavía estás ahí, ¿verdad?, dijo sin preámbulos. Quizás. Vete a casa, Roberto. La empresa sobrevivirá una noche sin ti. Guardé mi hoja de cálculo y me recliné en mi silla. ¿Cómo se ven las cosas desde la perspectiva de la Junta? Limpio, dijo. Más limpio de lo que esperaba, sinceramente. He estado en muchas juntas, he visto muchas transiciones de liderazgo. Esto podría haber sido un desastre. Pero no lo fue. No, no lo fue. Lo manejaste como un profesional. Javier lo manejó como un niño. Lorenzo. Bueno, Lorenzo está lidiando con las consecuencias de apostar por el caballo equivocado. Hizo una pausa. Hablando de eso, hoy oí algo interesante. Lorenzo está explorando opciones para sus acciones. Me senté más erguido. ¿Vendiendo? Discretamente. A través de un corredor. Se dice que está avergonzado por toda la situación y quiere reducir sus pérdidas. ¿Qué plazo de tiempo? Pronto. Quizás el próximo mes. ¿Te interesa? Lo pensé. Un 12% me llevaría al 95% de propiedad. Control casi total. No más política de junta, no más drama familiar, no más riesgo de que el sobrino incompetente de alguien entre en mi oficina con papeles de despido. Depende del precio. Ella se rió. Me imaginé que dirías eso. Estaré atenta. Colgamos y terminé mis proyecciones presupuestarias. Los números se veían bien. Mejor que bien, en realidad. Los ingresos habían aumentado un 18% interanual. Los costos habían bajado después de eliminar el gasto derrochador de Javier. Y los puntajes de satisfacción del cliente habían vuelto a los niveles anteriores a Javier. Cerré mi portátil, cogí mi chaqueta y me fui a casa. 2 meses después, Michelle llamó con una oferta. Lorenzo Vargas quería 144 millones de pesos por su participación del 12%. Los cálculos daban un valor de unos 1.206 millones de pesos para toda la empresa, lo cual era justo dado nuestro rendimiento actual y trayectoria de crecimiento. Acepté la oferta. La transacción se cerró 3 semanas después. Sin drama, sin fanfarria, solo documentos legales y una transferencia bancaria. Lorenzo Vargas desapareció de nuestro mundo tan silenciosamente como había intentado remodelarlo. No celebré cuando se firmaron los papeles. No lo anuncié a la empresa ni envié comunicados de prensa. Simplemente actualicé la hoja de cálculo de capital una vez más. 95%.
Esa noche, me quedé hasta tarde en la oficina de nuevo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Abrí el archivo de capital y miré el número una vez más. 95%. Casi todo. Luego cerré el portátil, apagué las luces y salí. El edificio estaba en silencio. La ciudad estaba viva fuera de las ventanas, brillando y zumbando con la energía de millones de personas construyendo sus propias vidas, tomando sus propias decisiones, controlando sus propios destinos. Tomé el ascensor, crucé el vestíbulo y salí a la noche regiomontana. El aire era fresco, las estrellas eran visibles a pesar de las luces de la ciudad. Subí a mi coche y conduje a casa. Sin música, sin noticias, solo el sonido del motor y mis propios pensamientos. Cuando entré en mi entrada, me quedé allí un momento, mirando la casa que había construido con el dinero que había ganado de la empresa que había creado. 7 años de trabajo, de decisiones, de construir algo que importaba. Había empezado sin nada más que una idea y un plan de negocio. Ahora poseía el 95% de una empresa de más de 1.200 millones de pesos que empleaba a 180 personas y protegía la infraestructura digital de algunas de las corporaciones más grandes de América. Apagué el motor y entré. A la mañana siguiente, me desperté a las 5:30, hice café y revisé mi correo electrónico. Nada urgente. Solo el flujo habitual de actualizaciones, informes y decisiones pendientes. Me vestí, cogí mi bolso y me dirigí a la oficina. Cuando entré en el vestíbulo, Omar Pérez levantó la vista desde la recepción y sonrió. Buenos días, señor Morales. Buenos días, Omar. Tomé el ascensor hasta la planta ejecutiva, pasé junto a las fotos enmarcadas de los hitos de la empresa y las inauguraciones, y me dirigí a mi oficina. Me senté en mi escritorio, abrí mi portátil y miré la agenda del día. Reuniones con el equipo de ingeniería sobre la hoja de ruta del producto del próximo trimestre. Una llamada con nuestro cliente más grande sobre la ampliación de su paquete de seguridad. Una revisión de las solicitudes para los 12 nuevos puestos de desarrollador que estábamos contratando. El mismo trabajo que había estado haciendo durante 7 años. Construyendo algo. Tomando decisiones. Avanzando. Sonreí y me puse a trabajar. Porque eso es lo que haces cuando ganas. No te regodeas. No descansas. Simplemente sigues construyendo. El verdadero poder no consiste en destruir a tus enemigos, sino en estar tan preparado, ser tan competente, que cuando intentan destruirte, se destruyen a sí mismos.